Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Asimismo en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. El tema de hoy en A partir de ahora, el proyecto de presupuesto nacional para 2018 que ya ha sido anunciado por el gobierno de República Dominicana. Para tratar el tema tenemos un distinguido invitado, amigo de Acento TV y articulista de acento.com.do, el economista José Alfredo Guerrero. Vamos a una brevísima pausa y empezaremos esta importante conversación. Waldo Ariel Suero, el presidente del Colegio Médico Dominicano, conjuntamente con el equipo directivo y otro personal de ese gremio profesional, acaban de anunciar que van a realizar una paralización de las labores en los hospitales públicos el próximo miércoles. Toda huelga médica en la República Dominicana en los hospitales públicos es una huelga en contra de los ciudadanos pobres y desamparados de la República Dominicana que no tienen otra opción para recibir atención médica que no sea la de acudir a los hospitales públicos. Nadie que tenga condiciones económicas para pagar un servicio de salud acude a un hospital público. Vale decir que la mayor parte de la sociedad dominicana, el alto porcentaje que acude a los hospitales públicos, lo hace porque no tiene otra forma de atender sus condiciones de salud. A nosotros nos resulta altamente cuestionable que el Colegio Médico recurra con tanta frecuencia a la paralización de los servicios de salud para hacer sus reclamos. En este caso, el reclamo es que el gobierno no ha cumplido los acuerdos de aumentos de salario que fueron realizados en el año 2015. Y para reclamar que el gobierno cumpla con estos acuerdos, lo que está haciendo el Colegio Médico Dominicano es paralizando los servicios en los hospitales. Ellos dicen que atenderán las emergencias y que situaciones de gravedad, por supuesto que también las van a atender, pero lo demás estará totalmente paralizado. Ya se hizo igualmente con el paso del huracán María por esta zona del Caribe y particularmente cuando estábamos ante el riesgo de recibir el impacto de este huracán, un plan o una idea que lanzó el Colegio Médico Dominicano de paralizar los hospitales públicos el día antes del paso del huracán. Todas estas paralizaciones son abusivas, son irresponsables, son cuestionables porque fundamentalmente afectan a las personas pobres de República Dominicana. Ninguna huelga médica afecta a un ciudadano de clase media o a un ciudadano rico o con condiciones para pagar un servicio privado de salud. Ningún médico de los que participa en huelga que tiene servicios, trabajo en el servicio privado y en el servicio público para en el servicio privado sus servicios de salud. No lo paran, se para solo en el servicio público, el servicio para los ciudadanos desamparados. Claro, el Estado tiene la responsabilidad de, si hizo un acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, cumplir con aumentar los salarios en la medida en que fueron contratados o fueron acordados estos aumentos de salario con el Colegio Médico. Waldo Ariel Suero, como líder del Colegio Médico Dominicano, se ha caracterizado por una recurrencia obsesiva a las paralizaciones en los servicios públicos. Es muy lamentable que no haya otro recurso que la paralización. Qué pena que una institución como el Colegio Médico Dominicano, con más de 100 años en la sociedad dominicana, solo tenga que recurrir a las paralizaciones de servicios para hacer
sus reclamos. Ahí no hay posibilidad de diálogo, ahí se cierran todas las puertas de cualquier tipo de entendimiento o cualquier tipo de explicación, por ejemplo, y sencillamente vamos a la paralización. Y la paralización, después que se realiza, los médicos van a sus labores al día siguiente de la paralización y están en las mismas condiciones. No hay forma de avanzar de este modo. La huelga no es lo más aconsejable, no es lo que corresponde incluso en una sociedad tan mal administrada, tan mal llevada y en donde los servicios de salud tienen tan precarias condiciones como la sociedad dominicana. Ojalá que el Colegio Médico Dominicano reflexione sobre esto y que incluso el gobierno se comprometa a cumplir lo pactado. Muchas gracias por su atención. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Como anunciamos, aquí está con nosotros José Alfredo Guerrero. Bienvenido, José. Gracias, Gustavo. Me dio trabajo, pero logré que vinieras. No, yo sé. Antes te estaba en otras actividades que no era tan fácil presentarte así en un espacio como este. Bueno, José, bueno, el gobierno ha anunciado el proyecto de presupuesto. El Consejo de Desarrollo lo elaboró y vemos que es un presupuesto que creció, como dicen ustedes, como es, automáticamente o vegetativamente, ¿verdad? Sí, bueno. Porque no es tan importante el crecimiento en relación con el anterior. De 700.000 y tantos millones a 800.000 y tantos, ¿verdad? ¿Cuál es aspecto novedoso en lo que tú has visto se encuentra en este proyecto en relación con el anterior? Realmente el presupuesto es similar al año pasado, o sea, nosotros venimos presentando en el país presupuestos que son deficitarios todos los años y al ser deficitarios tienen entonces que ser financiados. Este año yo he visto mucha preocupación de los medios de opinión con respecto a la deuda y se discute mucho si la deuda es sostenible, si la deuda aumentó, si la deuda se va a poder seguir contratando para financiar el presupuesto. Pero la discusión se lleva realmente un paso adicional, o sea, yo creo que la discusión principal del presupuesto, y en esto me gustó mucho un editorial del periódico El Día, donde decía que tenemos la oportunidad, decía que se perdió la oportunidad de discutir el gasto, pero yo creo que todavía tenemos la oportunidad de discutir el gasto. O sea, a mí soy de los que piensan que el problema principal es el gasto del gobierno. O sea, no es un tema de deuda, es un tema de gasto. O sea, qué tipo de estructura gubernamental y qué tipo de gasto estamos realmente presentando en el presupuesto. Y estamos presentando uno que es muy grande. Es muy grande con respecto a los ingresos que se van a estimar recaudar. Y entonces requiere que se complementen los recursos con el financiamiento. Pero para mí lo fundamental es la discusión del gasto, no tanto la deuda. Pero esa es una preocupación que tú y otros distinguidos economistas y incluso los políticos hace años que vienen haciendo, los empresarios organizados, de que el Estado debe tratar de disciplinarse, tratar de restringir el gasto, sobre todo el gasto corriente. Ese gasto en burocracia, en una serie de cosas, pero hay un aspecto, yo recuerdo al presidente Balaguer, que en un momento le decían eso mismo, y pese a que él era un hombre más austero, y le decían de las empresas entonces deficitarias que el Estado tenía como propiedad y que se abogaba porque fueran vendidas. Y le decía, es verdad, yo reconozco que eso es así, pero aquí en República Dominicana, él decía, esto funciona como una especie de auxilio a gente que de otra manera no iba a encontrar en el mercado. Él no usaba el mercado, esa palabra se lo pongo yo. Sí. No iba a encontrar quizá quien lo contrate. En este caso también, en ocasiones he escuchado a funcionarios que dicen es que los empresarios no podrían absorber a todo ese recurso humano que quedaría cesante si el Estado aplica con rigor esa austeridad, ¿verdad? Ese mejor uso de los dineros.
Bueno, eso es parte del asunto, pero lo que yo veo que en la discusión del presupuesto no se oyen ese tipo de denuncias. O sea, yo no veo la oposición política, por ejemplo, en el Congreso discutiendo ese tipo de ideas. O sea, qué pertinente es, por ejemplo, que tengamos un Ministerio de la Mujer, que por cierto acaban de decir que es discriminatorio el nombre, ¿no? Es una visión de Es algo. una visión, pero hay muchos ministerios que realmente pudieran salir de la estructura gubernamental y nada pasa. De la juventud, por ejemplo, Eh, yo creo que más fácil se puede eliminar que de la mujer. La juventud es un departamento de dar becas, o sea, ¿para qué tener una estructura de un ministerio con viceministro y todo eso, no? O sea, puede ser algo que puede ser absorbido por la misma Secretaría de Educación. Pero fíjate el defensor del pueblo, o sea, es una figura de la Constitución del 2010, se pasó bastantes años sin ser aprobado y ahí está. Eso lo importamos del norte de Europa, esa figura. La importamos del norte de Europa, pero creo que ya no tienen un presupuesto gubernamental. Me parece que es el ombudsman y que no tiene eso. Pero tú tienes ahí una entidad que recibe 50, 70 millones de pesos y ¿qué hace? O sea, un gasto en publicidad, por ejemplo, en emisoras Prime. O sea, ¿para qué una entidad así se anuncia en una emisora donde el costo de publicidad es tan costoso, por ejemplo? Bueno, uno encuentra O sea, muchas cosas, José, por ejemplo, eh, tú sabías que aquí existe una cosa que se llama el Instituto de la Aguja, de la aguja, sí. que se creó en un momento que era necesario que Exactamente. enseñaran, Sí. y una visión muy sexista, que las mujeres debían aprender a coser y esas Claro, cosas. claro. En estos momentos eso no, y tenemos todavía Monte de Piedra existe, Montepiedra existe la Casa del Diálogo, todavía existe, ¿no? yo ni La sé. famosa Casa del Diálogo. O sea, tú te vas a la estructura del gobierno y realmente hay por dónde cortar. Ahora, esa iniciativa, quien tiene que ser, para mí, llevar la voz cantante, son los mismos congresistas de la oposición, sobre todo. Pero tú no ves a los congresistas de la oposición en eso. De hecho, tú no ves a Pero los está muy congresistas. disminuida la oposición. En el Pero- Congreso no tiene prácticamente presencia. Pero cuando la tenía igual, o sea, no, lo que yo veo, no veo en el Congreso esa disposición de, de limitar ese gasto, o sea, de realmente sentarse a eso. Y es lo que pasa, o sea, realmente el gobierno tiene mucha demanda, o sea, en el presupuesto, ¿qué es lo que vemos? Una vez el presidente dijo recientemente que la demanda que se le hace al gobierno de bienes y servicios es infinita. Y lo dijo con cierta base económica, porque realmente cuando un bien se oferta a cero precio, la demanda lógicamente es infinita, o sea, todo el mundo quiere. Y lo que pasa con el Estado es eso, o sea, todo el mundo quiere realmente accesar a un pedazo de un pastel. subsidio. En mis artículos en Acento, por ejemplo, he sido un crítico mortal del tema del cine, por ejemplo. El cine ya lleva casi 4.000 millones de pesos, casi 5.000 millones de pesos que se le ha dado subsidio a personas para hacer cine, o sea, una actividad de ocio. Y tú tomas así muchas Sobre todo cosas. si es comercial, porque tú dirías si de pronto, qué sé yo, el Claro. gobierno tiene interés en hacer unos documentales de carácter histórico-cultural, Exacto. ¿verdad? Y específicamente Sí, sí, sí. se invierte algo en eso en un momento dado, no permanente. En Eso, un momento dado no permanente. Entonces, fíjate, lo que hay con esto es que el Estado permite a las empresas exonerar hasta un 25% de la renta para hacer una película. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? O sea, la somos mayoría es una película malísima también. películas malas y películas entonces comerciales. Pero ni que fueran buenas también. Pero ni que exacto, o sea, y además también tú tienes una visión de que el cine, o sea, tú tienes, sí, subsidio a la cultura, no solo el cine. Pero así como tú ves ese sector, por ejemplo, así hay muchos sectores que dependen mucho de subsidios. Mira, mi artículo de hoy, por ejemplo, fue con un diseñador que levanta un drama humano, o sea, está interno en una clínica, está sufriendo de diálisis, dice que los amigos no lo ayudan, y entonces ¿a quién recurre? Bueno, al presidente de la República, para que lo saque de un trance, o sea, una persona que tuvo una vida exitosa profesionalmente en el momento de la crisis, que le puede pasar a todos,
Entonces, fíjate a quién recurre el gobierno dominicano. Pero Entonces, incluso en el caso que el Estado quiera auxiliar a un ciudadano en una situación así, ni siquiera debería eso llegar al presidente, porque uno se olvida, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública es Salud Pública y Asistencia y Social. asistencia social. Se supone que eso es un capítulo que debe operar automáticamente. Sí. Yo ahí no lo veo. Sí, sí. Igual que las alcaldías tienen capítulo para esas cosas. Claro. Porque tú decías del Ministerio de la Juventud. Sí. Según la ley de las ciudades, los municipios y el distrito, hay un capítulo que debe destinarse en los presupuestos de los ayuntamientos para política de juventud. Claro. O sea que así estaría esa labor referente a la juventud en todo el país y quizá no sea necesario tener un ministerio. Así es. Entonces, mira, bien que mencionar a los ayuntamientos. O sea, ¿qué yo veo en el Congreso? Pocos congresistas hablando de reducir el gasto. Pero también se ve también poca decisión de cobrar más impuestos. O sea, los impuestos son odiosos y a nadie le gusta plantear como congresista una reforma tributaria. Fíjate que todo ese esfuerzo se le deja siempre al gobierno. Pero entonces con los ayuntamientos pasa lo mismo. Los ayuntamientos también hacen ejercicios deficitarios. Y una de las razones por las que hacen ejercicios deficitarios es que no tienen los pantalones para hacer una reforma de arbitrios. O sea, ¿cuántos de los síndicos nuevos, por ejemplo, se han sentado y decir, bueno, el problema de esta ciudad lo vamos a resolver y hay que aumentar los Pero ahí arbitrios? hay un problemita más complejo, José, porque yo sí he recordado que ha habido cabildos que han intentado decir, bueno, yo necesito un arbitrio. Y entonces el gobierno central dice, usted no tiene que hacer eso, usted no está autorizado. Por ejemplo, los peajes deberían cobrarlos las ciudades, como se hace en otros países. Pero aquí eso no se puede. Pero hay arbitrios, por ejemplo, como los letreros. Eso sí, los cines, los espectáculos. La recogida de basura, por ejemplo. Sí. O sea, tú tienes aquí en los pueblos una clínica que produce desechos tóxicos, te paga la basura igual que una casa. O sea, no hay esa discriminación de... Y a veces un comercio que produce muchísima basura, un colmado grande. Claro, cosa, ¿no? Entonces te cobra igual que una Bueno, José, bodega. entonces tenemos esa parte. Es necesario que el Estado reduzca el gasto, sobre todo ese gasto que tú entiendes que es innecesario, que está como abultado, ¿no? Sí, claro. Eso por un lado. Eso por un lado, pero yo quisiera ver a los políticos de oposición o a políticos que sean del gobierno, que tengan otra visión, presentando esas ideas. Lo que pasa es que hablar de reducir el Estado o de eliminar cosas en el Estado, políticamente no vende. Mira, yo estoy dando unos cursos de crédito público, contratado por el CAGEFI, que es el Centro de Capacitación para el lado del sector público que está en el área financiera. Y yo le he presentado en los cursos que voy, sobre todo del interior, un concurso entre dos candidatos a senadores o a congresistas. Entonces pongo a dos personas a hacer dos roles. Uno que es una persona austera, un congresista austero, que lo que está diciendo al público, a los votantes, tiene una preocupación macro sobre el problema de la deuda. Y entonces él dice, no, o sea, tenemos que reducir el gasto y tenemos que dar el ejemplo. Vamos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, yo lo que prometo es que esa carretera que no iban a hacer, mejor hacerla para el año que viene. La tan extendida que se iba a introducir el 100% de la provincia, vamos a hacerle un plan de 3 años. Nos iban a construir 10.000 viviendas, pero realmente necesitamos 3.000 viviendas. Y así voy poniendo varias cosas de austeridad. Ese es un hombre con los pies en la tierra. Entonces, luego contrario, pongo otra persona que haga todo lo contrario, ¿no? No, vamos a hacer 10.000, no, vamos a hacer 12.000 viviendas. Vamos a pedir la sede de los Juegos Nacionales. O sea, cuando tú eres un congresista, tú no puedes llevarle un discurso austero a las personas que van a votar por ti. O sea, tú tienes que ofrecerle a ellos que realmente tú vas a hacer algo por ellos en el Congreso. Y hacer algo significa tomar más posición en el gasto del gobierno. Entonces así es muy difícil. Sí, pero que los partidos y los políticos de alguna manera han acostumbrado a la gente a escuchar esos discursos de prometer villas y castillos. Así es. Y entienden que el que no prometa eso
es mal político. Es mal político. Yo te pongo otro ejemplo que hemos visto. Nuestro país ya tiene más provincias, yo creo que Sí, cuando viene más que China. probablemente. Y se divide el territorio cada vez más. Exacto. Y ningún partido, cuando proponen una cosa de esa, dividir una provincia, no se opone, porque entienden que entonces los votantes de ese lugar estarían en su contra. Así es. Y eso es irresponsable completamente. Totalmente. Ya llevamos sí. 32 provincias y quién sabe hacia dónde vamos. Correcto, y cada provincia entonces es más gasto público. Conlleva un senador, una oficina senador, senatorial, oficina el senatorial, barrilito, la cosa. alcaldía Y entidades que existen, por ejemplo, aquí existe una dirección de ornato, que data de los tiempos en que no existía ayuntamiento en la mayor parte del territorio nacional, pero eso sigue ahí. Así Y alguien es. cobra por ahí. Así Pero es, aquí así están las alcaldías y estas obras públicas, entonces eso como que no es necesario. es. Entonces, ¿Qué hace INESPRE? también ya no tiene ningún sentido porque ni siquiera distribuye productos que se producen aquí, que esa era así, supuestamente en la concepción de aquellos años, una intermediación, lo que producía el campo y lo que consumía la ciudad, ya no. Lo que hacen es importar inclusive hasta pepinillo y curado Exactamente. y cosas así. Sí. Bueno, entonces, esa sería una. Que se haga ese examen a ver cuáles cosas no son necesarias para tratar de reducir, ¿verdad? Si se hace eso, tal vez no sea necesario que continuemos tomando más prestado, o por lo menos para los fines que ahora se toman y quizá con el ritmo, porque de hecho no se puede condenar de antemano que un país tome empréstitos, Claro. si son con un fin determinado Sí. y para algo útil de verdad. Claro, la deuda realmente se ajustaría a eso, si se hace esa discusión del gasto, porque la deuda lo que hace es precisamente cubrir esa parte de financiamiento que se pone en el presupuesto. O sea, a mí me sorprende a veces cuando un congresista critica cuando se aprueba un préstamo, pero realmente todos los años, cuando se aprueba el presupuesto, se aprueba el financiamiento. O sea, se aprueban la estimación de ingresos, la estimación de gastos y se aprueba el financiamiento del déficit. O sea, las actividades que hace crédito público tienen su fundamento en la ley. Entonces la deuda, realmente crédito público lo que hace con las discusiones presupuestarias es lo siguiente. Lo primero que hace crédito público es indicarle al gobierno, en la primera versión del presupuesto que se hace, cuáles son los montos que se pueden obtener de financiamiento. O sea, da una idea general, ¿no? Ese presupuesto, por ejemplo, tiene ya un análisis de consistencia y un análisis de adquisición de esa deuda, incluso de proyecciones de cómo se pueden conseguir en los mercados de capitales. Pero luego entonces va al Congreso y entonces ahí, ¿qué pasa con los congresistas? Que siempre van a ver en el Congreso qué le tocó a mi provincia. O sea, dónde está la sobreinfraestructura, qué hay. Y probablemente, fíjate que los presupuestos generalmente tienden a aumentar un poco desde la primera vez que se introduce. O sea, Yo no sé si aumentan un poco, lo que estoy seguro es que nunca disminuyen. nunca disminuye. Nunca. Sí, porque nadie sacrifica. Pero la deuda está ahí, o sea, realmente los niveles de deuda no es que son, no es para preocuparse, pero realmente el país ha podido seguir financiándose en los mercados de capitales por su comportamiento económico. Hace una emisión de bonos en la que, fíjate, cuando una emisión de bonos se hace, Gustavo, hay un capítulo que se llama riesgos posibles, donde se le indica a la persona que va a comprar el bono cualquier peligro que hay en el área económica, en el área política, en el área de desastres naturales, que impedirían a las personas que lo compran recibir sus intereses o recibir el pago al final del capital. Y ahí se ponen en esos documentos todas las debilidades de la economía dominicana. O sea que hay un riesgo como en toda inversión. Quien compra ese bono. Exacto, y el país lo explica, o sea, y la gente lo compra. Y de hecho el país pone 1.000 millones, quiere conseguir 1.000 millones, recibe ofertas por 4.000 millones en los mercados internacionales. Internamente, tú sabes que el gobierno se financia con bonos también, hace subastas competitivas de bonos. Y una vez que quiere levantar 1.000, 2.000 millones en una subasta, recibe solicitudes por 4.000. O sea, ¿Eso indica crédito, que hay fortaleza en la economía dominicana? Bueno, indica que el riesgo gobierno, por ejemplo, es bajo.
Sí, o sea, todavía se puede conseguir financiamiento a buenos términos en los mercados de capitales internacionales y localmente también. José, con tu permiso, vamos a una primera pausa. Vamos a continuar con esa parte de la deuda para que hablemos del porcentaje del PIB y esas cosas. Continuamos a partir de ahora con José Alfredo Guerrero, economista. Bueno, entonces tú decías que ese comportamiento, cada vez que se colocan bonos y que aparece una oferta por encima de lo que se busca, 2 y 3 veces más la oferta de lo que se busca aparece, indica que la economía muestra signos saludables, fortaleza, estabilidad. Ahora bien, ¿qué porcentaje del PIB ya representa nuestra deuda pública, tanto la externa como la interna? Nuestra deuda, mira, esos datos en lo que es deuda pública, una cosa que hay que reconocerle al gobierno y a las reformas que se hicieron en la estructura financiera del Estado, la deuda pública está a un clic de distancia. O sea, la página web, el portal web de crédito público tiene todo. De hecho, el primer gráfico que se ve ahí te indica cuál es el stock de la deuda, tanto externa como interna, y el porcentaje del PIB. Cuando tú ves esa gráfica, tú ves un aumento del PIB, de la proporción deuda-PIB, bastante rápido, desde que el país se insertó en los mercados de capitales, que en el 2000, el país empieza a emitir bonos soberanos en el 2009. Acuérdate que con la crisis bancaria, del 2003-2004, tuvo que renegociar los bonos. Perdón, pero tú me dices 2009. Pero con Hipólito se emitieron bonos soberanos. Sí, sí, yo digo, restablecer, o sea... restablecer, sí, no, sí, después de todo eso. Quien inaugura los bonos soberanos es Hipólito Mejía. Pero acuérdate que con la crisis bancaria tuvo que reestructurarse, o sea, no se pudo hacer el pago del capital y se reestructuró el vencimiento. Entonces, cuando tú reestructuras en los mercados de capitales, tienes que coger una pausa. El país tomó una pausa y en el 2009 entonces comenzó con pequeñas emisiones de 300 millones primero, a ir tanteando de nuevo los mercados de capitales. Y realmente del 2009 hacia acá ha emitido bonos soberanos por más de casi 10.000 millones de dólares. En emisiones cada vez que han ido aumentando el stock, pero si tú ves la deuda promedio, la tasa promedio de la deuda, cayendo. O sea, eso indica que el país todavía tiene la capacidad de endeudarse. Ahora, eso está subiendo de manera sostenida y realmente es hora de irle poniendo caso. Pero ponerle caso es entonces en las líneas de hacer una reforma del gasto, hacer una reforma tributaria, básicamente en esas dos áreas. Porque la deuda al final lo que va a hacer es acomodar eso. Y sobre la presión tributaria, ¿está rondando todavía el 15, 16%? Sí, y la presión tributaria se hace o sea, el país ahí tiene, lo que ha hecho son reformas pequeñas. Parche, le llaman ustedes los economistas. Pero realmente todavía hay mucha evasión tributaria. Ese es un tema que la gente le da, como dicen popularmente, grima. Sí, cuando hablan porque piensan, me van a cobrar más impuestos. Y uno lo que quisiera es como ciudadano, ciudadana, bueno, sí, que se incremente para que haya más servicios, que muchas falencias históricas que tiene el país se puedan ir resolviendo, pero uno piensa, caramba, ¿serán bien administrados esos recursos? ¿Habrá un Estado, como tú dices, que sea más austero, que reduzca el gasto innecesario? Todo eso son las preguntas en torno a eso, porque uno, son las cosas que van de la mano. Pero mira, realmente la reforma tributaria, la tasa de impuestos sobre la renta para las personas físicas y las personas jurídicas es muy alta, o sea, estamos hablando de 25, 26%. Cuando tú hablas de una tasa de un 25, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Que un trimestre del año, un trimestre del año lo trabaja para el gobierno. Un 25 es una tasa muy alta. O sea, es más que el doble sueldo. Sí, o sea... Entonces, realmente tasas muy altas llevan a la gente a la evasión. El ITEVI es un 18%.
O sea, 18 es un número demasiado grande. ¿Tú o estás de sea, acuerdo con quienes proponen que el ITEVI, por ejemplo, se haga universal y se baje la tasa? Claro, mucho mejor, mucho mejor. Y entonces en renglones como medicina se le puede hacer una devolución en dado caso. Sí, exactamente. Eso se hace en unos países que Eso se hace en otros países que tienen mejor. Pero, por ejemplo, un 18 es muy tasa alto. muy Y el alta. impuesto sobre la renta a la persona física, ¿en qué nivel tú entiendes que debe estar? Mira, hay una exención que cubre gran parte de la, de la persona, pero cuando tú ves la distribución de lo que produce la renta de las personas y de las empresas, la diferencia de lo que las empresas aportan más que las personas es muy poco. O sea, aquí La persona, 25%, ¿verdad? sí, pero que cuando tú lo ves a nivel absoluto, o sea, lo que se recauda. O sea, en número absoluto. Los empleados ponen realmente una proporción ¿Cuánto muy se está alta. recaudando en los últimos años? ¿Ha estado recaudando por persona física en el impuesto sobre la renta? El aporte de la persona física al impuesto sobre la renta debe rondar un 40%, 45%. Y eso lo que te dice para mí es que realmente hay evasión de parte de las empresas. Evasión. Evasión de O las también hay empresas. Lo que no pasa es que existe tú sabes- el mecanismo como antes, tú que si la sabes que el empresa hacía tal empleado- cosa se le exoneraba. Lo que pasa es que el empleado, tú sabes que esa gente es retención. No hay Entonces, forma. no hay forma de tú escaparte de Sí. eso. Pero las empresas tienen su Mecanismo. pero para mí, o sea, tú bajas esas tasas y te pones más fuerte en la recaudación, pero que las altas tasas realmente, eso está demostrado, te desincentivan realmente pagar impuestos. La famosa curva de Laffer, que se llama. La curva de que Laffer, eso sí. desincentiva al final. Sí, sí. Yo tengo un amigo, Federico Manzadeh, que a él le gusta el 10%. O sea, que el 10% es la cosa más fácil de tu Bueno, es como un número redondo, un número ¿verdad? redondo, Que 10. Eso sería para el impuesto Universal. sobre la renta. ¿Y cómo compensaríamos eso entonces, José? Porque entonces el Estado, por la estructura que tiene ahora, vería reducirse mucho sus ingresos. La idea sería irse a tasas universales más bajas, Sí, y entonces ajustar el gasto a eso. Sí. Porque, ajustar el gasto a eso más posibilidades de financiamiento que sean sostenibles en el tiempo. O sea, hay ejercicios de sostenibilidad de deuda que pueden darle que le dan de hecho a al gobierno, a las áreas económicas, cuánto pueden tener. Y yo creo que puede ser una combinación de cosas. Pero lo más difícil es, para mí, en orden de importancia, yo diría que lo más difícil es el gasto y la parte tributaria. pero en el gasto, hagamos algún ejercicio, pues, por lo menos un escenario. ¿Cómo tú crees, por ejemplo, que el gobierno pudiera reducir el gasto? Por ejemplo, se habla aquí de que lo que llaman el costo fiscal, que son todas las exoneraciones, ¿verdad? Y subsidios. Eso sí. Eso anda por 200 mil millones. ¿Cómo se pudiera desmontar eso? Ahí tú tienes mucha evasión a través del ITEVIS. Tú tienes aquí empresas de zona franca que a través del ITEVIS están realmente haciendo una grave evasión. ¿Cómo lo hacen? Te traigo todo lo que necesito para decorar una villa, te lo traigo. Como si fueran Una insumos fábrica. para la fábrica. Muebles de caoba. Igual que todas estas farmacias que venden zapatos, perfumes. Claro, Se pero registran todo como medicina que no pagan. Medicina que no pagan. O sea, hay muchas evasiones que son realmente... y ese tipo de exoneraciones también. Hay muchísimas exoneraciones que se deben eliminar. ¿Tú estás de acuerdo que se eliminen todas las exoneraciones? En gran parte, sí, la mayoría. Mira que exoneraciones, por ejemplo, para... hay gente que te está mirando ya con atención, por tú decir eso. Aquí hay muchos pastores, por ejemplo, de iglesia, que te traen una jipeta Lexus y la jipeta Lexus no cabe Para la obra. en el local de la iglesia. Para la obra del Señor. Sí, entonces tú tienes ahí una universidad privada que tiene un gimnasio. Ajá. Y entonces Para la salud de los estudiantes. La salud, entonces vienen los equipos exonerados. O sea, Bueno, vamos a ver, esos a nivel son de vehículos. sectorialmente, habría que revisar todo eso, ¿verdad? todo. A ver Que qué todo, realmente requiere ese incentivo o ese sacrificio, porque es un sacrificio que hace el Estado, Sí. y qué realmente no lo requiere, ¿verdad? Claro.
ese tipo de cosas. El subsidio al cine, por ejemplo, tú con eso te quitas 1.000 millones de pesos al año. Los amigos míos cineastas no te van a querer. Bueno, eso por No, un porque lado. tú sabes que se puede, fíjate lo que pasa con los subsidios. Ahí con el cine, por ejemplo, lo que hay que hacer es, primero, el monto es absurdo, y lo segundo es que tú tienes que quitar a las empresas del esquema, porque ahí es que se daña el asunto. Porque aquí son las empresas que están buscando al cineasta para que entonces O sea, le son haga la grupos película. corporativos que, ¿verdad? Claro, Que se asocian con el cineasta, pero son grupos corporativos que Pero tienen que hay dinero. grupos corporativos que le han dado la exención impositiva a un familiar, a un hijo que es un sobrino o al Ya, otro o sea familiar. que ahí no se está el- incentivando al productor independiente. Ni nada de eso. No, ahí lo que tiene que hacer el Estado es decir, mira, yo tengo aquí 200 millones de pesos para películas, y entonces tener un consejo que realmente por mérito señale las películas, pero José. que tú no tengas una empresa buscando, porque que prácticamente le exigen a los... este muchachito ha hecho 12 películas en la ley de cine. ¿Quién es? Robertico Salcedo. Yo creo que ha hecho más. Entonces tú ves la promoción, por ejemplo, de la última que tiene, Pasado de Libra. O sea, la promoción publicitaria que hay de esa película, para mí tiene que ser superior al monto que se dio en la película. O sea, ¿cómo te explica esa cosa? O sea, el ¿Cómo sector, es que él está gastando más en publicidad pero mira, que lo que costó la producción? pero es que es una cosa absurda. O sea, el 50% de las vallas publicitarias que hay aquí en la capital tiene que estar tomada por esa película. Y tú ves el canal donde se pasa mucho a la promoción de eso, y es continuamente. Entonces, ese gasto publicitario no está exonerado de la ley de cine, pero te dice algo. O sea, porque un empresario necesita una ley para subsidiar al cine cuando alegremente gasta en publicidad para una película que subsidió. O sea, como... No encaja una cosa con la otra. No. Tenemos renglones en nuestra economía, José, que hace muchos años se vienen discutiendo. Bueno, tú señalaste el caso de las zonas francas. Hay quienes piensan que ya es un sector que ya está maduro, que ya no necesita tanto el impulso del Estado. De igual manera, aquí tuvimos la vieja ley 299, era, Sí. que eso después se desmontó, hubo mucha oposición del sector industrial tradicional que decía que no iban a sobrevivir. Y sobrevivieron y Sí. le ha ido mejor. Y está el turismo, que muchos entienden que ya es una industria madura, que no hay que auxiliarle más. Ya no es la vieja ley 153, se reformó, pero tú piensas que el turismo ya el Estado debe cobrarle más impuestos. Bueno, ellos no están exonerados de impuestos sobre la renta. Ellos lo que reciben son muchos incentivos por la parte de las exoneraciones de impuestos para la operación. Y son un sector que está generando divisas. Yo lo que aquí todo es el asunto de controles más que todo. Para Porque evitar que realmente alguien disfrace algo que eso no es es de la que- industria como que de la industria. Eso es lo que pasa, que tú mientes, cuando tú no tienes mucha supervisión o se te va, hay que darle mucho seguimiento a eso. O sea, te pueden estar trayendo importaciones de más que van al mercado local, que es una de las cosas que se le critica a Zona Franca también. O sea, todos esos esquemas son realmente... lo ideal sería realmente no tener necesidad de eso, o sea, que tú tengas un arancel. Lo que pasa con la economía dominicana, que tú mencionas, en los 90 salimos de una economía totalmente cerrada, una economía que Comenzó a abrirse. empezó a respirar y empezó a abrirse, pero eso se congeló. Realmente todavía los niveles de aranceles son muy altos, la protección efectiva de la industria local todavía es muy alta. Uno esperaba que con el DERECAFTA muchas de esas cosas iban a cambiar, pero se inventaron otras cosas para mantener la barrera. Porque uno esperaba que, por ejemplo, si tú has tenido vehículos americanos, lo sabes, Sí. los repuestos son más caros que los que vienen de otro lugar, de otra zona del mundo con las cuales no tenemos tratado de libre comercio. Entonces es como absurdo eso. Sí. ¿Qué pasó? O sea, el DERECAFTA uno entendía que en ese aspecto iba a beneficiar más al consumidor, ¿no? Sí. Y como que no sucedió así. Sí, todavía tenemos aranceles muy altos. Todavía, lamentablemente, la economía dominicana es, a pesar de que hay segmentos en los que sí es fácil importar y todo, pero todavía hay sectores muy protegidos. ¿Tú piensas que se necesita como una especie de segunda ola de reforma? Sí.
siempre hay oportunidades de mejorar y de cambiar. mejorar. El país tiene que tener menos aranceles, tener impuestos más bajos, un Estado más pequeño, menos subsidios a actividades específicas. Pero O eso sea, requiere un fortalecimiento también de los diversos sectores productivos locales. Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar un poco de esa parte, cómo fortalecer la industria, la pecuaria, esas cosas. Continuamos con José Alfredo Guerrero, economista. Bueno, tú has hablado, sí, de que todavía hay mucha sobreprotección, se podría decir, muchas barreras, y que quizás ese dinamismo que se consiguió aquella vez, como a principios de los 90 fue que comenzó esa apertura. Sí, sí. Ya como que se ha ralentizado, se ha perdido un poco. Sí. Pero para esa apertura, los países como que se preparan, ¿verdad? Y fortalecen sus economías. Por ejemplo, el sector industrial nuestro, ¿qué tendríamos que hacer en líneas generales para que sea un sector más fuerte, que pueda exportar más, generar más divisas, por ejemplo? Para el sector industrial, ¿Sí? es bajar la protección efectiva. Bajar la O protección. sea, mientras un industrial vendiendo localmente tenga unas rentas similares a las de otros países en los que hay competencia y no es posible. No va a hacer nada por cambiar. No, porque es que si tú estás cómodo en tu mercado y te ganas rentabilidades de 30, 40, 50%, o sea... Excelente, una zona de confort. Es una zona de confort. Eso es lo que pasaba aquí antes del 90. Antes del 90, grandes empresas, por ejemplo, el consumidor no valía nada, porque era que simplemente tú no podías traer nada. En la línea, por ejemplo, de los aceites, yo siempre hago esa historia de que tú te recuerdas que en los supermercados tú tienes que ir con un papel de periódico para coger las latas de aceite que te marcaban, o sea... el manchón. El manchón, o sea, ¿y qué pasó en el 90? Comenzaron a traer los aceites de fuera, se pensaba que todo se iba a ir a pique, que se iban a morir y todo. Sin embargo, fíjate, esas grandes empresas industriales hicieron alianzas estratégicas con multinacionales, reformularon su producto, se reinventaron y ahí están. Adquirieron know-how y todo eso. Adquirieron know-how, pero lamentablemente se frizó la competencia hasta un punto y no ha habido oportunidades de realmente seguir compitiendo. Aquí hace falta mucha competencia en muchos lados. O sea, hay Mira, que por retomar ejemplo, eso entonces. Sí, de una economía mucho más Pero abierta. esas ideas que tú y otros distinguidos economistas pusieron aquí en el país en el tapete y en el debate en Sí. aquellos años. Sí, los Yo años- recuerdo los que cada años vez dorados. que publicaban algunas cosas, Sí. creaban hasta nerviosismo en algunos sectores. Sí. Pero como que han pedido también esas ideas y esas propuestas, han pedido impulso. ¿Qué Sí. ha pasado con las ideas que muchos las llaman de manera despectiva neoliberales? Sí. En economía eso es liberalismo, ¿no? Sí, como sí, tal. se le puso esa etiqueta de neoliberales, era un conjunto de ideas pidiendo apertura de la economía, Sí. reducción del Estado en la economía, privatización de empresas. Pero sí, las ideas estuvieron muy en boga, se puso algo en la reforma de los 90, pero realmente se ha perdido Y hay frutos sí. buenos evidentes, por ejemplo, en las telecomunicaciones. Esa apertura Exacto. logró lo que tenemos hoy, Exacto, mucha más las participación, telecomunicaciones. más oferta. Sí. Ya todo el mundo tiene un móvil. Sí, la Fundación Economía y Desarrollo, que fue la entidad a la que te refieres, Ya que impulsó, sí, esa idea. impulsó y peleó con todas las personas que realmente la ayudaron a formarse, porque por ejemplo el monopolio de telecomunicaciones fue de la empresa que más contribuyó a la fundación, pero entonces luego nos peleamos cuando quisimos Estos abrir, muchachos son malos, dijeron después. pero luego entonces apoyamos la apertura de telecomunicaciones, ahí se peleó con Claro. Falconbridge en su momento también apoyó No era la fundación. claro, en aquel tiempo era Codetel. Era Codetel. Sí, sí. Falconbridge, por ejemplo, fue de las empresas que apoyó la fundación. Pero entonces cuando vino la hora de renegociar el contrato, la fundación apoya a renegociar el contrato con el gobierno. Otro enemigo se Hay echaron otro ahí. enemigo. Con la industria local ni te digo. O sea, ¿Tú piensas que esas ideas, José, son válidas todavía? Después, bueno, ya Claro, pasó esa etapa claro, de... no. La etapa de oro fue con los gobiernos de la Thatcher, de Reagan, todas Sí. esas cosas.
Hubo muchos experimentos en algunos países que Sí. fueron exitosos, en otros no Sí, tanto. sí. Aquí se puede decir que hubo de verdad, porque todavía la gente dice que tenemos una economía, dicen, neoliberal, entre comillas. Aquí No, en no, realidad nunca tuvimos liberalismo económico. no. Aquí Algunas cosas se hicieron. aquí se logró en el 96 eliminar empresas estatales, se privatizaron, pero el Estado logró... Pero fue una privatización rara, porque no es que se pusieron Sí, pero total- por lo menos no tenemos CDA, no está Molino, no está la empresa que hacía batería. O sea, se eliminaron esas cosas. Pero en el sector eléctrico, fíjate, ya volvió otra vez a hacer el gobierno. Son estatales la distribuidora y, Sí, y la ya eje, la de hay- hidroeléctrica, sí. la de La transmisión, todo eso es hidroeléctrica, sí, estatal. realmente el Y tenemos a gobierno- Punta Catalina, que es del Estado también. Punta Catalina, que es el Estado. El sí. metro es estatal también. El metro estatal, todos los negocios que han surgido con subsidios estatales. Realmente el Estado es un gran motor de la economía, lamentablemente, o sea, para esas ideas. O sea, en otros países todavía existen muchos, incluso en Estados Unidos, muchas instituciones que siguen promoviendo las ideas, han permanecido y siguen. Por ejemplo, este mismo fin de semana se celebra el 35 aniversario del Instituto Ludwig von Mises. Mises es uno de los principales economistas de la escuela austríaca y hace 35 años fundaron un instituto que sigue y está en pie. Aquí queda en el país, creo, solo CRES como entidad, que dirige el amigo Ernesto Selman, pero y entonces voces así... Pero Selman y Laquer no son tan contundentes como eran ustedes. Ustedes planteaban cosas como esto que eran revolucionarias. Sí, causaban un revuelo. Sí. Hay una cosa, el mundo es extraño, José, porque en esos años que ustedes planteaban esas cosas y que eso había esa ola liberal, entonces habían gobiernos que se aferraban a la economía muy estatal. Sí. Hoy en día la única potencia que se proclama marxista-leninista es la que lleva el discurso del libre comercio, no Estados Unidos. En el último foro que hubo mundial de comercio, el presidente de China, contrario a lo que ha dicho Trump, que se encierre todo el mundo, dijo, no, el libre comercio es muy bueno. Sí, Es como un mundo raro. sí. Porque uno no esperaba eso nunca en aquellos años de un país Sí. socialista. Sí, bueno, los socialistas en Pero a China le ha ido muy bien con el comercio. Claro, porque si no hubieran hecho ese cambio, realmente tuvieran 2.000 millones de muertos. Porque realmente el socialismo como tal no te funciona para una economía tan grande, para darte bienes y servicios. Realmente yo creo que los socialistas, el Partido Comunista Chino, lo que vio fue en eso, tomar una de las cosas fundamentales del capitalismo. Ellos han mezclado Fíjate, dos cosas, porque ellos mantienen el control político. mantienen el control Pero político. la economía de ellos es la más dinámica del mundo ahora mismo. ¿Por qué? ¿Pero y por qué? Porque se fueron al marketing. Fíjate, la gente cree que el capitalismo fue por la revolución industrial, por los inventos tecnológicos, pero realmente el capitalismo donde rompe y crea una revolución es en el comercio. en el marketing, exactamente, en producir para las masas, no la producción que era feudal, que era muy dirigida a la oligarquía. Sí, y que a era los reyes. restringido todo. O sea, Entonces, fíjate, lo primero que hace el capitalismo son industrias de masas, o sea... el consumo, incentivar el consumo masivo. Claro, ¿quiénes eran los principales consumidores de las empresas capitalistas? Los mismos trabajadores. Entonces, ese es el kit del capitalismo, y en China lo entendió porque con empresas socialistas, planificación central, moviendo cosas... Y para no es aquí, que el para allá, Estado no tenga parte de la propiedad. Ahora ellos le dan la libertad al inversionista privado Claro. de que haga su parte, que es quizás lo que de los que amigos haga de su Venezuela no han parte. entendido. Sí. Entonces, ahora mismo aquí en República Dominicana, bueno, estás tú y está el amigo Neto Selman, pero ustedes, tú te reúnes, por ejemplo, con políticos y gente, y tú piensas que esas cosas se entienden. Porque aquí le ponen un mote a algo y la gente dice, ten cuidado que es neoliberal, ten cuidado que es esto. Bueno, yo creo que ya se usa poco ponerle mote de neoliberal. No, y todavía cosas, eso es todavía, en ciertos sectores. Pero no, las ideas están ahí. Y en nuestras universidades, ¿qué se enseña a los jóvenes que se están formando como economistas ahora? Bueno, a mí me gusta enseñar, por ejemplo, en Ucamaima, y yo enseño ¿Tú impartes docencia en Yo Ucamaima? imparto docencia en Ucamaima una vez al año y doy mis libros Ernesto Selma también da sus cursos.
pero realmente todavía es muy estatista. O sea, todavía lo que Y se los enseña- empresarios ya se entienden con ustedes, ya no hay ese pleito que ustedes tenían antes con los sectores más tradicionales del empresariado, que decían que ustedes eran enemigos. bueno, que no está ya como... Es no otra hay ring, generación ya no también. hay- y tampoco hay ring, no hay donde enfrentarse, porque antes, antes la fundación era un centro realmente de batalla y dirigido realmente a promover esa política. Ya no, o sea, bueno, Net hay que reconocer que CRECE está haciendo su trabajo. Sí, Ellos están mucho en el pacto fiscal, en Sí. la parte eléctrica, tienen un newsletter. Lo que no tienen es lo que teníamos antes, que teníamos programas de televisión, teníamos... pero ellos sí tienen sus medios electrónicos y llegan. Pero los políticos, yo he visto que ya, bueno, ha habido quien proponga. En Estados Unidos el partido que participó es minoritario, pero que criticó fuertemente a demócratas, republicanos y a todo el mundo. ¿Cómo que se llama? Bueno, allá está el Partido Libertario. El Libertario. Sí, propugna por esas ideas. Hay uno que otro que propugna Pero por dentro de los partidos también hay, o sea, mira por ejemplo Ron Paul en el Partido Republicano. sí, Ron Paul es austríaco en su planteamiento. en su planteamiento. Incluso llevados incluso no Yo vi solamente su a la parte discurso, económica, pero sino política. él no caló, o sea, la gente, los pueblos no a veces fue- se encantan con una persona, se encantaron con Donald Trump. Sí, lamentablemente, o sea, pero el candidato era Ron Paul, hubiera sido muy diferente. Un hombre más racional, sí. Claro, Sí. por ejemplo, en la parte de la política exterior, Ron Paul es aislacionista. Él lo que quiere es sacar todas las bases militares de los Estados Unidos, volverla a hacer un ejército de autodefensa y salir de todo tipo de De los intervención. conflictos políticos. De los conflictos armados. Sí, o sea, pero no en la economía. en la economía, no, pero no, economía es free trade, o sea, es libre mercado Sí, es lo que te digo, y sí, libre sí. comercio Sí. total. Ron Paul es un enemigo de los aranceles, de la protección a la industria de acero en los Estados Unidos. Realmente una persona muy consistente en sus... Y aquí en América Latina han perdido impulso esa idea ya, uno no ve... Pero el desastre de Venezuela le va a dar un nuevo impulso. No puede, pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ok. A mí me encanta, yo sigo algunas cuentas de Venezuela que son por Twitter, que son Ahí sí hay un debate fuerte. Mises Venezuela, Mises Libertarios de Venezuela. Yo creo que en el fondo, porque es que los grandes estados... Mira un proceso interesante, qué cosa me extraña. Así como China, que se declara socialista, está dando ha dado esos pasos y ha dado resultados, los cubanos están copiando eso, pese a que tienen un régimen estatista. Pero ya eliminaron muchísimos subsidios, muchísimas cosas que habían. Raúl, un hombre viejo, sin embargo, esto tiene que cambiar. Y han comenzado a dar unos pasos también. Sí, y bienvenido. Porque pero tiene mucho todavía por ejemplo, fíjate como... Es una carga de muchos años. Fíjate la etiqueta que le ponen al que hace algo por cuenta propia, le dicen cuentapropistas. Aquí le llaman así también. Cuentapropistas. Y entonces lo ven como algo malo, o sea, ¿qué hay de malo en tú utilizar? Porque el problema del socialismo es muy sencillo. Yo le explicaba a los jóvenes de economía, ¿cuál es el modo del socialismo? O sea, lo que lo identifica. A cada quien se le exige según su capacidad. No, y pero, se pero le yo da no, de eso, acuerdo a su los regímenes necesidad. que se dicen no han cumplido con eso porque precisamente cuando Deng Xiaoping tomó el mando en China, aplicó eso pero reinterpretando, le dijo, no, pero es verdad, yo no puedo pagarle a todo el mundo igual si hay uno que no trabaja. Exactamente, entonces es el problema el problema básico está ahí, o sea, entonces yo soy un gran, como yo le digo, yo soy un gran, por ejemplo, ingeniero de software, entonces el Estado me va a exigir a mí que cree una plataforma nueva, que mejore los procesos en todos lados, y eso es lo que me exige porque yo tengo esa capacidad. Ahora, a la hora de darme, entonces, de acuerdo a mi necesidad, o sea, que si yo soy soltero, todo lo que me toca es mi Si ración tú eres de un hombre pan. altero que No, come entonces avena no. todos los días, te toca la O sea, avena. tú realmente tienes que tener... si tú Incentivo, tienes- incentivo. Y tu talento usarlo para tu Sí, beneficio. sí. Bueno, muchísimas gracias, José. Ha sido un gran honor que tú estuvieras aquí con nosotros. Gracias, gracias. Yo creo que algunas cosas quedaron un poco más claras. Ojalá que te escuchen donde tienen que escucharte, en el Congreso, en el gobierno, para que la cosa den un giro en nuestro país. Muchísimas Bueno. gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.